hablar un poco de para qué nos sirve la tomografía y la resonancia para traer un poco de luz en estos interrogantes que tenemos en la estenosis aórtica. Estos son los puntos que vamos a discutir en principio y las primeras diapositivas van a tener que ver con la valoración de la severidad de la estenosis aórtica. Si hipotetizamos que la estenosis aórtica, si ya sabemos que la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente y que la determinación de la severidad está basada en un montón de cálculos erróneos, como dijeron mis predecesores, podemos tener en cuenta que hay una alternativa útil al ecocardiograma, que son las imágenes tridimensionales, como mencionaba Mariano hace un instante. Ya hace bastante tiempo, aproximadamente alrededor del año 2010, cuando empezaron a aparecer los nuevos tomógrafos multidetector, el grupo de Sarano de la Mayo Clinic empezó a investigar qué pasaba si nosotros empezábamos a medir la calcificación de la válvula aórtica como determinante de la severidad. Y sobre todo en quiénes, en los pacientes que tenían justamente una disminución de la fracción de eyección, testeándolo contra pacientes normales. ¿Y qué descubrieron? Que sí, que por supuesto, que había una correlación entre la severidad entre el aumento de la calcificación y la severidad hemodinámica de la estenosis aórtica. Y determinaron como un punto de corte 1.651 unidades Agatston. Para seguir en esa línea, el grupo de Sarano se unió con el grupo del Instituto de Cardiología y Neumonología de Quebec, coordinado con el doctor Pivarotti, como primera investigadora en general, la doctora Marianique Clavel, con quienes tuve el gusto de compartir mi formación. Y ellos empezaron a valorar esta calcificación y se dieron cuenta que había muchos más pacientes de los que nosotros pensábamos en los cuales no coincidían la medición de los gradientes con las mediciones de las áreas y que los estudios de imágenes y sobre todo el score de calcio podían contribuir. Y además, ¿por qué puede contribuir el score de calcio? Porque tenemos que tener en cuenta que es una técnica que ni siquiera necesita utilización de contraste, simplemente es una tomografía axial gatillada con cortes un poquito más gruesos que lo que se hace una angiotomografía de aorta o una angiotomografía coronaria, y ellos vieron que ese score de calcio, la calcificación, afectaba la medición del gradiente en ecocardiografía, porque lo compararon con la ecocardiografía también. Entonces, finalmente, lo que ellos concluyeron es que sí era útil determinar el grado de calcificación de la válvula aórtica para responder a esa pregunta de si la valvulopatía era severa o no, y determinaron como puntos de corte en 1.274 para las mujeres y para los hombres alrededor de 2.000, y el área en relación a lo que es el tracto, al área dividida por el área valvular de 292 y 476. Por otra parte, sabemos que, como nombraban anteriormente, la estructura valvular hace que no siempre la severidad sea exactamente la misma en relación a la calcificación. Y lo que demostraron en este trabajo fue que los pacientes jóvenes con válvula bicúspide pueden tener estenosis severa con bajo grado de calcificación. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es muy útil, pero en los pacientes que tienen una válvula estructuralmente que no es la convencional, hay que tener cuidado para determinar la severidad. Por otra parte, el cálculo del área con tomografía computada. Bueno, la tomografía es una técnica tridimensional que nos permite medir el área en múltiples planos. Si ustedes miran la imagen de la derecha, nosotros hacemos planos ortogonales pasando por el tracto de salida, y esa medición del área del tracto de salida es muchísimo más fiable que la medición del tracto de salida del eco, por las cosas que comentaba Mariano anteriormente. Entonces, ¿utilizamos la tomografía para esto? Sí, podemos utilizarla. En todos los pacientes, no. En los pacientes en los cuales es mucho más compleja la medición del tracto de salida. ¿Qué pasa con la resonancia? Bueno, la resonancia es una buena pregunta porque es un método ideal para esto, pero no todos los pacientes la toleran, teniendo en cuenta que son pacientes con dificultades a veces respiratorias, a veces sintomáticos, etc. Entonces, en general, la primera línea para la medición correcta del tracto del área del tracto de salida sería la tomografía. Ahora, tengamos en cuenta que lo que hay que medir es el área del tracto de salida, no el diámetro del tracto de salida, porque si no, reducimos los métodos tridimensionales a métodos bidimensionales y perdemos su valor. ¿Qué concluyeron finalmente las últimas guías publicadas por la Sociedad Europea? ¿Dónde ubican a la tomografía y al score de calcio? Acá, en el lugar donde justamente no podemos definir por todos los parámetros ecográficos cuál es el grado de severidad de la estenosis aórtica, teniendo en cuenta los gradientes de los pacientes y los pacientes que tienen baja fracción de eyección. Entonces, si miramos esto y miramos que los criterios de estenosis cuando tienen un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado y el gradiente es menor de 40 milímetros de mercurio, la tomografía, la valoración del score de calcio en tomografía, entra a ocupar un rol fundamental.
Bien, y de hecho, esto está remarcado en los cambios que hubo entre la guía del 2012 y la guía del 2017, donde los pacientes sintomáticos con bajo flujo, bajo gradiente, pueden ser considerados para cirugía, particularmente cuando está demostrado en el score de calcio de la tomografía computada que la estenosis puede ser severa. Bien, ¿qué más nos pueden aportar las técnicas de imagen? Estas técnicas de imagen nos pueden aportar la caracterización de la aorta, la raíz, el tracto de salida, la distribución de la calcificación, etc. Si hablamos de la valoración pronóstica de los pacientes con estenosis aórtica, bueno, la tomografía computada también es útil en la valoración pronóstica y la medición de la calcificación de la válvula aórtica también ha demostrado que está en relación con la morbimortalidad de estos pacientes. Los pacientes que tienen mayor calcificación de la válvula aórtica sobreviven menos. Este es el estudio icónico de Clavel, Pivarot, Michelena, Sarano, estos dos grupos unidos para evaluar la calcificación, en la cual demostraron que sí, el impacto de la calcificación de la válvula aórtica medido por tomografía computada impacta en la sobrevida de los pacientes con estenosis aórtica. Bien, ahora, la resonancia magnética en la valoración pronóstica de estos pacientes. ¿Y por qué hablamos de la valoración pronóstica? Porque esto es un nuevo concepto, porque siempre sabíamos que, bueno, vamos a operar los pacientes con estenosis aórtica severa, sintomáticos, pero ahora nos estamos preguntando, cuando los pacientes tienen síntomas, ¿no es tarde? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿El remodelado ventricular que presentan esos pacientes no es más lesivo para ellos a largo plazo? Bueno, estas técnicas tridimensionales nos permiten adelantarnos un poco para valorar el pronóstico de estos pacientes con estenosis aórtica severa. Entonces, sabemos que la sobrecarga crónica de presión va a inducir el remodelado del ventrículo, que va a haber aumento de la matriz extracelular de colágeno y disminución por apoptosis de los miocitos. Entonces, también sabemos que la resonancia magnética es el gold standard para la caracterización tisular miocárdica y que puede detectar fibrosis de manera directa o indirecta. De manera directa, con el realce tardío con gadolinio, que ya lo vamos a mencionar. Con el T1 mapping, sin utilización de contraste, y la resonancia magnética molecular, que es algo un poco más en experimentación y que usa contrastes colágeno específicos. Por otra parte, de manera indirecta, con métodos como el tagging y el feature tracking, que son métodos de los cuales deriva la deformación, el strain en ecocardiografía. Si vemos un ejemplo de un paciente con una estenosis aórtica severa, con hipertrofia ventricular, la imagen de la izquierda es un cine, una imagen de sangre brillante, y la imagen de la derecha es una imagen de realce tardío con gadolinio. Fíjense el realce tardío difuso que tiene este paciente, parchado en algunos momentos y siempre con un patrón intramiocárdico. Pero también es verdad que hay diferentes patrones que pueden presentar estos pacientes. Y además, la resonancia, además de mostrarnos el realce tardío con gadolinio, nos permite valorar la severidad de la estenosis aórtica utilizando los métodos de contraste de fase. Los primeros en demostrar la correlación del realce tardío con gadolinio y la fibrosis miocárdica fueron con trabajos de anatomía patológica en los cuales allá más o menos por el año 2010 fueron publicados los primeros. Y luego, además del realce tardío presente en la resonancia, si ustedes se fijan cómo impacta en la sobrevida de estos pacientes solamente la presencia de realce tardío y después la cuantía de realce tardío, también están los métodos que no requieren contraste y que valoran per se la alteración en los tiempos de relajación longitudinal del miocardio, justamente porque hay menos fibras miocárdicas y más fibras de colágeno, como es esta técnica que es el T1 mapping. El T1 mapping va a evaluar fibrosis difusa y ¿saben qué? Es nuestra nueva biopsia, es nuestra biopsia no invasiva. Estos estudios han demostrado que el T1 mapping, cuando el paciente tiene fibrosis miocárdica difusa, tiene peor pronóstico que los pacientes que no tienen fibrosis miocárdica difusa. Y a su vez hay una diferencia significativa entre los pacientes control que no tienen fibrosis y los que empiezan a tener fibrosis. Bien, este es un ejemplo en imágenes de un paciente que no ha tenido ningún evento clínico. Si ustedes se fijan, arriba a la izquierda, ustedes se fijan la escala de color, estos son los milisegundos de intensidad en resonancia en el mapa de T1, y se fijan, el rojo es lo más intenso. El rojo es donde más alteración, más fibrosis hay. Estos son los pacientes que más se murieron. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero en los pacientes con TAVI. La resonancia también nos puede mostrar el remodelado ventricular, cómo afecta eso. Los métodos de 4D de resonancia para evaluación de los flujos nos pueden mostrar cómo impacta eso en la pared aórtica y también cómo se relaciona con la fibrosis.
El tagging. Bueno, el tagging ya dijimos que es la madre del strain en ecocardiografía y nos va a permitir la valoración de la deformación de manera indirecta. Y por otro lado, el feature tracking. Bien, técnicas de resonancia para la determinación de la fibrosis miocárdica son todas estas que mencionamos anteriormente. ¿Y qué dicen las guías? Y lo garabateé a propósito, porque está ahí metido en el medio del párrafo. Dice que la resonancia puede ser útil para la detección y cuantificación de fibrosis miocárdica, dando información pronóstica adicional independientemente de la enfermedad coronaria. Para planificar la TAVI, ya sabemos todos que la tomografía es el gold standard, que es el mejor método para el cálculo del anillo, para la valoración de los accesos, para demostrar la disposición del calcio en el tracto de salida y en la válvula. Otras cosas que podemos encontrar, esos son ejemplos de calcificación. Son, por ejemplo, anomalías en la aorta o anomalías vasculares, como por ejemplo una subclavia derecha aberrante, anomalías de las arterias coronarias, como un nacimiento anómalo de la coronaria derecha a partir del seno coronariano izquierdo. Y la tomografía también nos permite valorar la carga de calcio en la zona de implantación de la válvula percutánea. Esto también está demostrado que se correlaciona con el mayor porcentaje, por ejemplo, de insuficiencia aórtica posimplante de la TAVI. ¿Cuál es el rol de la resonancia magnética en el de la TAVI? Es muy equiparable al de la tomografía. La diferencia es que justamente estos pacientes toleran más difícilmente un estudio de resonancia. Para finalizar, post-TAVI, esto también es el hoy. Es el descubrimiento, por ejemplo, de la trombosis protésica en los pacientes incluso asintomáticos post-TAVI o post-reemplazo valvular. Si ustedes se fijan, esos son diferentes tipos de válvulas. A la izquierda arriba tenemos una Edwards Sapien, a la derecha una Corvalvi, abajo una Lotus. Es la diferente disposición de cada una de las válvulas a nivel del anillo y la raíz aórtica. Y si ustedes se fijan acá, estas son imágenes hipodensas que se ven a nivel de las válvulas, de la válvula biológica, que hemos colocado, en las cuales se ve la presencia de trombo. Esto también es el hoy, y esto también es importante y es una discusión permanente. Todos los pacientes post-TAVI les tenemos que pedir una tomografía computada para evaluar la trombosis asintomática. No todos, pero cada vez más frecuentemente, y hay que seguir muy de cerca a los pacientes para ver si no la necesitan. Por otro lado, la resonancia magnética es el gold standard para valoración de insuficiencia aórtica y ha demostrado ser un gran método para valorar la insuficiencia aórtica post-TAVI, salteando todas las limitaciones de la ecocardiografía. Y esto es lo que demuestran estos trabajos. Mensaje para llevar a casa. Pensar en pedir tomografía computada multidetector para cuantificar el score de calcio valvular cuando tenemos dudas de la severidad de la estenosis aórtica. Es un método que no lleva contraste y prácticamente no implica radiación. Solicitar angiotomografía y angioresonancia para valorar la aorta. El grado de calcificación valvular medido en tomografía multidetector y el grado de fibrosis en resonancia han demostrado tener valor pronóstico en los pacientes con estenosis aórtica severa, por lo que son de utilidad a la hora de decidir el cambio quirúrgico o percutáneo, sobre todo en los pacientes con estenosis aórtica moderada o estenosis aórtica severa asintomática. Solicitar angiotomografía multidetector para planificación de TAVI y pensar en solicitar angiotomografía multidetector para descartar la trombosis protésica, sobre todo si la prótesis está valorada como disfuncionante en ecocardiografía o el paciente tiene signos clínicos de disfunción protésica. Por lo tanto, estos métodos se convierten en partícipes necesarios en el diagnóstico y tratamiento de la estenosis aórtica. Muchas gracias.